Hola a todos. Hola a todos, muy buenas tardes, qué rico volverlos a tener aquí. Bienvenidos a una nueva sesión de Encuentros de Aulas en Paz. Yo soy Lina María Saldarriaga, subdirectora del programa Aulas en Paz, y hoy tengo la fortuna de poder acompañarlos como presentadora y como conferencista en un tema que nos apasiona en Aulas en Paz, que tiene que ver con la salud mental en el contexto escolar y todas aquellas cosas que podemos hacer los adultos para cuidarnos no solo a nosotros como docentes o como papás, sino a los niños, niñas y adolescentes. Vamos a tener una hora de conversación muy interesante, vamos a hablar de temas que han sido preocupación en general, digamos, en el contexto escolar, pero sobre todo con el tema de la pandemia y el COVID. Entonces, realmente estoy muy contenta de poder acompañarlos hoy. Bienvenidos a este programa. Los que no nos conocen, el programa Aulas en Paz es un programa que nació hace 15 años en la Universidad de las Andes y hemos trabajado durante estos 15 años en el contexto escolar, ayudando a los docentes, a las familias y a los niños a prevenir la violencia y la agresión a través del desarrollo de competencias socioemocionales. Y pues claro, obviamente uno de los temas que más nos compete en este momento es cuidar el bienestar de esas personas que hacen parte de la comunidad educativa, y el tema de la salud mental por esta época es muy importante. Entonces, bueno, hoy tengo además la fortuna de poder estar con una persona que, además de ser una maravillosa colega y profesional, es una gran amiga mía, que es Diana Gudelo. Diana es la vicedecana de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Diana también ha trabajado mucho este tema de salud mental, ha sido, digamos, toda su carrera alrededor de este tema, y lo que vamos a tratar de hacer hoy con ustedes es conversar sobre lo que nosotras hemos aprendido sobre la salud mental y sobre algunas ideas que podemos tener nosotras desde nuestra práctica, la clínica de Diana y la educativa mía, de cómo se hace esta intervención. Entonces, Dianita, si estás por ahí, bienvenida. Qué rico tenerte. Hola, qué bueno verte. Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a todos los que han tomado el tiempo para conectarse con nosotras esta tarde. Es un gusto tener un público tan amplio y se siguen conectando personas. Gracias por el interés. Es un placer tener este rato para conversar y compartir estas charlas con Lina, con quien hemos tenido ocasión de discutir mucho alrededor de estos temas. Compartimos este interés y creemos que es de total pertinencia. Entonces, pues esperamos tener un ratico de charla y después de eso poder responder a las preguntas que ustedes irán formulando a través del chat y que esperamos poder responder pues en su gran mayoría, ojalá en su totalidad, no sabemos, Ojalá. pero por lo menos haremos nuestro mejor esfuerzo. Claro que sí. Como dice Dianita, queremos invitarlos a todos a que en el chat nos dejen sus preguntas. Nosotros tenemos detrás de bambalinas gente que nos ayuda a mirar, nos mandan las preguntas y vamos a tratar de contestarlas. Vamos a tratar de ayudarles a ustedes a resolver esas dudas. Obviamente en una hora que tenemos no vamos pues a poder contestar todo, pero vamos a tratar de hacerlo para que tanto ustedes como las personas que vean después este video tengan herramientas a la hora de abordar este tema de la salud mental, sobre todo ahora que reinician las actividades escolares. Entonces, déjennos su pregunta, vamos a conversar nosotras dos como por 40-45 minutos y después vamos a tratar de contestar sus preguntas. Entonces, creo que no es más, Dianita, ¿no? Darle la bienvenida a todos y arrancamos. Entonces, permítanme, vamos a compartir la presentación y vamos a ir conversando. Entonces, bueno. Muy bien. Diana y yo habíamos pensado en que una forma de arrancar esta conversación con ustedes, o la forma que ambas queríamos utilizar para arrancar esta conversación con ustedes, tiene que ver en la idea de pensar en la salud mental. Y Dianita, yo estoy viendo casi siempre la pantalla. Si necesitas, puedes interrumpirme cuando tú digas, porque no te veo, en este instante no veo tu pantalla, pero interrúmpeme cuando tú lo consideres necesario. Pero bueno, entonces, el tema de la salud mental en los niños, niñas
niñas y adolescentes es muy importante porque hay que pensarlo un poco de manera distinta a como lo pensamos cuando estamos hablando de los adultos. Y tiene que ver con una cosa muy importante y es este tema del desarrollo. El tema del desarrollo que quiere decir que qué está pasando no solamente físicamente, sino cognitivamente, emocionalmente y socialmente en el mundo de los niños. Como por ejemplo están empezando a tener relaciones de amistad con otros niños, están aprendiendo a compartir o a negociar con sus papás, qué están aprendiendo en el colegio, cuáles son las habilidades que están desarrollando. Y todas esas cosas en conjunto, que es lo que nosotros llamamos los dominios emocionales, conductuales, sociales y cognitivos, es lo que hace que podamos entender el concepto de salud mental en los niños. Entonces, es un concepto de bienestar, es decir, que ellos se sientan bien y que puedan desarrollarse en esos 4 dominios de manera adecuada, de acuerdo con lo que se espera para esa etapa de desarrollo. Ahorita más adelante, cuando Dianita esté contándonos un poco del tema de ansiedad, vamos a ver, por ejemplo, que cosas como la ansiedad de separación de los papás es importante tenerla o verla o poderla observar en los niños más pequeños, que es parte normal de su desarrollo y que de hecho es el ideal. Pero, por ejemplo, si tuviéramos ese comportamiento con adolescentes, ya eso no necesariamente sería parte normal de su desarrollo y ahí ya esperaríamos o estaríamos observando, perdón, un problema. Entonces, la primera idea que nosotros queremos compartir hoy con ustedes es que cuando estamos hablando del tema de salud mental en el contexto escolar y específicamente cuando conversamos de niños, niñas y adolescentes, la idea es que tenemos que pensar en una serie de comportamientos y de cosas que observamos en los niños, siempre con las gafas, piénsenlo así, del desarrollo. ¿Qué es lo adecuado para su edad? ¿Qué está pasando en su cabeza a nivel cognitivo? ¿Qué están aprendiendo a hacer? ¿Cómo están estableciendo relaciones con los otros niños? Y eso significa que la salud mental de los niños es distinta a la salud mental de los adultos. ¿Listo? Entonces, ese es el primer concepto que ambas queremos que sea muy claro para todos y que a lo largo de esta conversación ustedes siempre lo tengan en cuenta. Lo otro que queríamos contarles, que también es muy importante para nosotras dos que ustedes entiendan, es que cuando hablamos de salud mental y digamos que este tema de la pandemia y el COVID nos ha traído como esa inquietud, estamos hablando de una realidad que ya existía, porque ahora se ha hecho mucho más evidente que las familias, los docentes y los niños necesitan ese acompañamiento en salud mental, pero en realidad lo que nos muestran los datos hacia atrás es que todos, pero especialmente los niños, ya habíamos identificado que ellos tenían una serie de problemáticas que son muy importantes de entender. Entonces, fíjense en esta cifra de la OMS, trajimos una muy sencilla y muy concreta, pero es importante para que lo entiendan. Según la OMS, entre el 10 y 20% de los niños, niñas y adolescentes eventualmente experimentan algún tipo de problema de salud mental. Y que de ese porcentaje que les estoy hablando, el 70% no necesariamente recibe la ayuda de profesionales de la salud de manera adecuada. Entonces, lo que queremos mostrarles con esto es que esto significa que los niños efectivamente ya estaban desde antes en una situación en la cual teníamos que preocuparnos por su salud mental. No es que digamos, la pandemia haya traído una cosa gravísima que va a acabar con la salud mental de todos los niños, sino que esta es una preocupación general que traíamos de antes, que como vamos a ver con Dianita y a lo largo de toda nuestra conversación, ambas creemos que es un tema que podemos manejar, que no todo el mundo va a tener, digamos, efectos tremendamente negativos, pero hay que tener, digamos, mucho cuidado. No sé si de esto quieres tú decir algo, mi Dianita, o no. Sí, quisiera añadir en ese sentido, Lina, que hay que ser cuidadosos porque con mucha frecuencia en estas circunstancias nos vamos a centrar en tratar de ver como causas de los problemas lo que tiene que ver con el aislamiento, con la ausencia de las relaciones escolares, con el cambio de las relaciones interpersonales, y probablemente eso nos lleve a hacer una sobreestimación de los problemas de salud mental. Lo que sabemos es que, evidentemente, si tenemos una predisposición o si hay algunos síntomas previos al paso por la pandemia, lo que vamos a tener a través de las consecuencias que está teniendo este momento en nuestras vidas es un incremento de esas problemáticas.
pero no podríamos en sí mismo creer que todo el peso de los problemas de salud mental se los vamos a atribuir al hecho de que estemos viviendo este fenómeno mundial tan particular. Entre otras cosas, porque también la evidencia nos indica, y lo vamos a ver ahorita en un momento posterior, que la mayor parte de las personas resolvemos las situaciones difíciles con una reacción de ajuste que es adaptativa y que es eficaz. Solo un porcentaje pequeño de las personas pueden desarrollar problemas serios de salud mental como consecuencia del desajuste ante estas demandas. Entonces, creo que eso es muy importante considerarlo porque podemos estar haciendo una sobreestimación de los problemas y eso no sería tan preciso. Claro, súper importante, Diana, porque finalmente nosotros queremos mostrarles un panorama muy real, es decir, tenemos temas como la depresión, la ansiedad, el riesgo de suicidio, pero también que hay muchas herramientas que desde el contexto escolar y familiar podemos utilizar para abordar esto y que hay, aunque hay unos niños que son más vulnerables que otros y que probablemente van a requerir más atención, la gran mayoría de personas vamos a salir de esto con posibilidades de aprendizaje muy importantes acerca de nuestra vida, de nuestra salud mental, de nuestras relaciones sociales. Entonces es un panorama muy positivo. Muy bien. Entonces, eso nos lleva a la pregunta de cómo entender los riesgos actuales, que es precisamente eso que está diciendo Diana. Hay un montón de cosas pasando, hay informes, las noticias, el ministerio, quédense en casa, las cuarentenas empiezan nuevamente y todo ese tipo de cosas pueden sentirse de manera o pueden sentirse muy abrumadoras, sobre todo cuando uno está de cara a pensar, por ejemplo, en la reentrada del colegio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar solamente virtual? Yo no sé, Diana, si a ti te ha pasado, pero muchas de las consultas que yo he recibido de papás y de profesores últimamente tienen que ver mucho con esta idea de volver al colegio. ¿Qué significa si yo tomo la decisión de hacer homeschooling, por ejemplo? O si yo tomo la decisión de trabajar unos días desde el colegio y otros días desde la casa, o ¿qué hago si yo ya decido que mi hijo puede volver en este sistema de alternancia? Que todavía, digamos, tampoco hay una claridad exacta. Entonces, eso puede generar ansiedad y lo que queremos con Diana es darles algunas ideas sobre entender esos riesgos, sobre cómo entender, perdónenme, esos riesgos que están ocurriendo. Entonces, un poco, digamos, conectando con lo que estaba diciendo Diana y antes de que ella nos empiece a explicar muy bien de qué se tratan estos riesgos, es muy importante que si ya entendimos el impacto, o perdónenme, como el panorama que habíamos tenido antes, ¿cuál sería el impacto que ha tenido el COVID? Ya hay muchos estudios, es decir, desde que empezaron las cuarentenas a nivel mundial, los países han empezado a tomar datos y especialmente, por ejemplo, China ya ha publicado un montón de resultados sobre los efectos en la salud mental del COVID, dado que la cuarentena en sí misma es un estresor. Y, por ejemplo, si ustedes empiezan a mirar la literatura y encontramos que en los niños han aparecido cosas como dificultad para concentrarse, aburrimiento, irritabilidad, que es un síntoma que Diana nos va a explicar ahorita con mucho detalle, la sensación de malestar, de soledad, de inquietud, hay una idea de contagio emocional, de sentirse abrumados por lo que el otro está sintiendo también, y en los adultos se están empezando a ver cosas como depresión, ansiedad, también el sentirse abrumados, a la incapacidad de expresar y manejar emociones. Entonces, hay ya datos, falta todavía, digamos, una publicación importante, ya hay un número importante, digamos, de papers que se han empezado a distribuir alrededor del mundo con estos temas, pero los datos, por ejemplo, en nuestro país aún hacen falta. Dianita. Muy bien, y entonces en esa línea yo creo que vale la pena pensar varias cosas. La primera de ellas es que los niños y los adolescentes son altamente permeables a la información que reciben de sus figuras significativas y sus figuras de apoyo. Así como los adultos somos altamente influenciables por los grupos de WhatsApp, por el noticiero que elegimos, por el periódico que leemos, para los niños y los adolescentes el referente fundamental son los adultos que tienen cerca. Entonces, en ese orden de ideas, la manera en que los adultos vivimos y percibimos la realidad de la pandemia, de los riesgos del contagio, de los efectos de la cuarentena, pues marcan también la manera en cómo nosotros les transmitimos esas emociones.
y la manera en cómo los niños viven y se relacionan con estos momentos difíciles. Entonces, eso es muy importante de considerar porque lo vamos a conversar un poquito más adelante, y es como una de las premisas fundamentales del autocuidado tiene que ver con estar bien para ayudar a que otros estén bien. Y esa que va a ser, digamos, una idea con la que queremos también dejar como unos tips en la tarde de hoy, que queremos que no la pierdan de vista y que a lo que nos está llamando también es a pensar cuál es la información que les transmitimos a los niños. Los niños y los adolescentes necesitan conocer información de fuentes veraces, y las fuentes veraces, insisto, para un niño son sus papás, son sus maestros, son sus figuras de referencia. Entonces, cuando vamos a ver la manera en que los niños y los adolescentes se relacionan con estas realidades, vamos a ver que están basadas enormemente en cómo se aborda ese tema en casa. Y eso va a tener que ver con los hábitos, con qué hemos hecho en nuestra familia. Hablamos de este tema todo el tiempo. ¿Cómo hablamos de este tema? ¿Este tema se ha ido normalizando o nos seguimos relacionando con este tema como si fuera un evento catastrófico o como si fuera un evento que no podemos controlar? Evidentemente, en función de cómo ese tema se ha abordado en la mesa del comedor, cómo ese tema se aborda cuando nos vamos a ir a dormir, cómo hablamos de eso en la vida cotidiana, va a marcar enormemente la reacción de nuestros niños y el ajuste que puedan tener. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Dianita, si pudieras ahí como añadir una idea que creo que tú estás señalando que es muy importante, es eso que ocurre alrededor del efecto que puede tener la pandemia en nuestra salud, en general en nuestras vidas, es una cosa que ya igual los padres hacen con los hijos, que es lo que nosotros comúnmente llamamos el modelamiento, perdónenme, parental. Y es si yo, por ejemplo, cuando estoy en un supermercado y tengo un problema con una persona, alguien se me atraviesa, grito, etcétera, etcétera, los niños empiezan a ver que esa es una forma, por ejemplo, de abordar una situación problemática en la calle y tienden a repetir eso. Entonces, fíjense que, como les estamos diciendo, no son cosas que necesariamente aparecen solo por la pandemia que vamos a atribuir al COVID, sino que son formas de crianza que en medio de una situación de crisis como esta toman un papel preponderante y muy importante, por ejemplo, en cómo transmitimos la información para ver si nuestros niños, por ejemplo, pueden desarrollar temas de ansiedad, como nos va a explicar Diana. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de algunas de esas reacciones, como tratando de identificar dos elementos que yo creo que vale la pena que nos queden claros en el día de hoy. Uno es que las emociones, todas las emociones tienen una finalidad adaptativa, sirven para algo, por lo tanto, son adecuadas, son necesarias, y los niños, y sobre todo mientras son más pequeños, digamos que los adolescentes ya lo han aprendido mucho más, pero rápidamente un niño tiene que aprender que las emociones no son buenas o malas, sino que las emociones cumplen una función de adaptación y que hay una diferencia entre reacciones, síntomas y trastornos, que esas son cosas completamente diferentes, que a veces las hacemos equivalentes. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Lina, si me pasas la presentación, por favor. Entonces, perfecto, mil gracias. Okay. Entonces, cuando nosotros hablamos de ansiedad, tenemos que ubicar que la respuesta de ansiedad es una reacción que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente cuando percibimos una amenaza. Una amenaza que puede ser real o puede ser percibida, ¿sí? Que puede ser inminente, que puede estar presente o que puede ocurrir en un determinado momento. Entonces, con los niños, por ejemplo, ¿qué nos vamos a encontrar? Que los niños están buscando siempre tienen una necesidad de seguridad, y eso está asociado con el desarrollo. Lina lo mencionaba hace un ratito, en términos de que la construcción de la autonomía, por ejemplo, pasa por la sensación de que estamos
queridos, acompañados y cuidados. Y en ese tránsito a la construcción de la autonomía hay unas características de ansiedad que van a acompañar el comportamiento de los niños y que hacen difícil, por ejemplo, en algunos momentos del desarrollo, que el niño se sienta seguro por fuera del entorno de casa. Es muy posible que, en efecto, ahora, en función del momento del desarrollo de nuestros niños, pero aunado a que llevan mucho tiempo en casa con sus papás, si volvemos al modelo de alternancia, muchos niños empiecen a tener dificultad para ir al colegio, ¿sí? Para separarse de los papás. Los han tenido en casa durante todo este tiempo. Entonces, ese es un fenómeno que seguramente va a pasar. También alrededor del tema de la ansiedad van a empezar a surgir preocupaciones en los niños alrededor de asuntos como: ¿voy a estar bien? ¿Me voy a contagiar? ¿Mi abuelito se va a mejorar? ¿Mi abuelita está enferma? ¿Será que tiene COVID? Entonces van a empezar a manifestarse muchas preocupaciones cotidianas relacionadas con la salud, relacionadas con la limpieza, con el lavado de las manos, con el uso del tapabocas, con el contacto físico, porque claramente los mensajes que nuestros niños están recibiendo, no solo de los adultos, como les decía, que son tan importantes para ellos, sino de los medios de comunicación, ha sido que el contacto es peligroso, o que la manera de reducir el riesgo es a través de evitar el contacto. Entonces, esos temores son normales y forman parte de estrategias que vamos a tener que incorporar cotidianamente también en esta alianza con el colegio. Y entonces, en ese sentido, digamos que lo que puede resolver esa preocupación para que no se vuelva un problema de ansiedad es resolución. Si a mí me preocupa contagiarme, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, lavar mis manos, entonces usar adecuadamente el tapabocas, entonces vamos a tener un circuito que les vamos a enseñar a los niños de entrada, de un ritual, claramente es un protocolo de limpieza, de aseo, de ubicación en el espacio del salón, etcétera. Lo que ha demostrado una mayor reducción de la preocupación es la ocupación. Es decir, cuando yo siento que hay cosas que yo puedo hacer para reducir esos riesgos, la ansiedad disminuye. La ansiedad aumenta cuando yo siento que estoy ante la presencia de un peligro que yo no tengo cómo contener. Ese, por ejemplo, es un elemento importante. Adicionalmente a eso, también sabemos que la ansiedad se puede manifestar a través de no solo el desasosiego, la inquietud, sino, por ejemplo, a través de muchos síntomas físicos. Los niños también en las etapas de desarrollo escolar suelen manifestar muchos de sus problemas emocionales o sus crisis emocionales a través de síntomas físicos, dolores, malestares gástricos, ¿sí? Dolor de cabeza, distintas reacciones físicas que en realidad lo que están manifestando son sus preocupaciones emocionales. Hay una alta posibilidad, por ejemplo, de lo que empecemos a ver sean pataletas, sobre todo en los que son muy pequeñitos. Crisis emocionales, crisis de llanto, dificultad del niño para desprenderse de sus papás o ya una vez en el colegio, para querer estar siempre al lado de su profesor o profesora. Y es una manera a través de la cual el niño está tratando de afincar su seguridad, que estas condiciones la están poniendo también en riesgo. Los papás les van a reportar mucho también, por ejemplo, alteraciones del sueño. Y las alteraciones del sueño tienen que ver con varias cosas. Uno, por ejemplo, que los hábitos han cambiado. Entonces, probablemente que las rutinas de sueño se han modificado y los niños están yéndose a dormir más tarde y se están levantando más tarde, porque pues la jornada escolar en la virtualidad pues seguramente no está empezando a la hora que ocurría en la presencialidad. Entonces, por un lado, han cambiado los hábitos. Pero a nivel de las afectaciones del sueño es muy común y sobre todo cuando nos preparemos para la normalidad, que los niños pueden estar presentando problemas como pesadillas, por ejemplo, o terrores nocturnos, que ya sabemos que los terrores nocturnos
forman parte del desarrollo normal. Entonces, lo que va a ocurrir muy probablemente es que esos síntomas se exacerben como consecuencia de este ajuste al que los niños se van a tener que exponer. Si en casa, perdón, Lina, querías decir algo. Dale. No, perdóname, solamente ahí creo que es muy importante cerrar con una idea, pero creo que tú no habías terminado. Si quieres terminar y ya cierro yo con una idea sobre los adultos. Perfecto. Entonces, lo que quería decirles para cerrar este tema de la ansiedad es que la ansiedad se modela. Entonces, si todo este tiempo nosotros hemos estado rodeados y rodeando a las personas de nuestra casa de temores alrededor de salir a la calle, alrededor de tener contacto con otras personas, pues evidentemente, si ahora lo que va a ocurrir es que el niño va a volver a la normalidad del colegio, por lo menos en algunos horarios, pues eso seguramente va a incrementar su ansiedad porque él ha estado todo el tiempo recordando el riesgo de salir a la calle. Entonces, ¿qué es importante? ¿En qué tenemos que ir apoyándonos y preparando a nuestros papás y a nuestros niños? A que vamos a tener cuidado, pero que vamos a tomar precauciones, pero que las precauciones nos van a ayudar a reducir el riesgo para que podamos intentar paulatinamente retornar a la normalidad. Eso era en relación con este tema, algo que yo creo importante de mencionar. Súper. Yo creo que lo único que mencionaría, Diana, adicional, que se conecta con lo que tú estás diciendo, es que estas mismas estrategias que podemos usar con los niños, las podemos usar con nosotros mismos. Y tú lo mencionaste hace un momento, de que la primera cosa que uno tiene que hacer es empezar a cuidarse a uno mismo para poder cuidar a los demás. Y estas, por ejemplo, seguir los protocolos de bioseguridad, no sobrecargarse de información ni ver toda la información de las noticias, sino algunas cosas. Todo ese tipo de comportamientos también pueden ayudar a reducir la ansiedad de los adultos, de los profesores, evidentemente, y de los papás, que son como los otros dos actores muy importantes dentro de este tema que estamos hablando de salud mental en la comunidad educativa. Es muy importante que no solo prediquemos con los niños este tipo de cosas, sino que también tratemos de aplicarlas con nosotros mismos para que esto, digamos, pueda ser consistente. Si esto no es consistente, los mismos niños no lo van a seguir. Total, de acuerdo. Muy bien. Y eso mismo pasa con otro tipo de síntomas, que también es otra de las preocupaciones que nos empiezan a surgir, como lo que tiene que ver con los cambios en el estado de ánimo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Hablamos de eso un poquito? Sí, dale. Muy bien. Entonces, así como lo más evidente que vamos a encontrar son esas reacciones de miedo, esas reacciones de ansiedad ante el riesgo de contagiarnos y demás, y mencionamos que una de las cosas que podemos hacer para reducirlo es dar información, también sabemos que otra de las preocupaciones que podemos empezar a observar en los niños es que cambia su ánimo, que los vemos tristes, ¿sí? Y entonces la primera cosa a mencionar es: los niños se ponen tristes igual que nos ponemos tristes los adultos. Y nos ponemos tristes a veces sin razón. ¿Cuántas veces los que estamos aquí conectados hemos tenido un día o un rato donde extrañamente nos empezamos a sentir bajos de nota, decaídos o realmente tristes? Y sin embargo, por ese rato en que nos sentimos tristes o bajos de nota, ninguno de nosotros adulto siente que tiene que ir a un psicólogo ni se prescribe un medicamento para la depresión. Simplemente le extraña y se ve que raro, yo no tengo muy claro por qué me pegué este bajonazo. O de pronto sí lo tiene, dice, ay, es que pensé esto y eso me hizo sentir triste. Entonces, eso que nos pasa a los adultos, les pasa a los niños también. Y está bien que les pase. Así como la ansiedad tiene una función adaptativa y los prepara para tomar medidas de precaución y estar alerta, la tristeza también tiene una función adaptativa. La tristeza nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, con nuestro ser interior, a parar un momentico y pensar qué necesitamos hacer, qué es lo que nos mueve, cuál es el motivo de nuestra vida, cuál es el propósito. Los niños tienen que construir un propósito de vida, o ustedes creen que eso lo construimos los adultos cuando somos viejos. Uno va construyendo un proyecto de vida desde que es pequeñito. Y una de las cosas muy importantes que un niño tiene que aprender es que está bien estar triste y que no hay que hacer nada para desaburrirse. Ojo, porque los adultos hacemos todo el tiempo cosas como llenemos al niño de actividades.
¿estás aburrido? No, ven, juguemos a esto, llama a fulanito, vamos a ver este video. No, qué bien que el niño se pueda aburrir y aprenda a tolerar el malestar. Eso es fundamental para algo que luego les pedimos cuando son adolescentes. Miren esa contradicción. Son niños y no toleramos su malestar. Entonces llora el bebé, llora el niño pequeño e inmediatamente tenemos que satisfacer su necesidad. El niño en el preescolar se pone triste y creemos que hay que resolverle esa tristeza de alguna manera, porque ¿qué va a pensar el papá si el niño lloró en la escuela? O yo, papá, no quiero y no tolero que a mi niño le salga una lágrima, pero cuando tiene 14 años, le digo que tiene que tolerar el malestar y que esto no se puede hacer y que esto no es cuando él quiera. Pero ese de 14 años tuvo 5 y a los 5 yo le satisfice sus necesidades y no dejé que se aburriera. A los 14 él no sabe qué hacer con el aburrimiento. Entonces tenemos que enseñarle a tolerar el malestar y es, listo, estás aburrido, vas a ver que eso se pasa y que podemos hacer cosas para que se pase o podemos dejar. Yo tengo una imagen que me gusta mucho trabajar con no solo con los niños, lo hago también con los adultos, con el malestar y es, piensa en la imagen de una nube que la mueve el viento. No hay que intervenir, tú te quedas observándola y la nube pasa. Tú haces un esfuerzo por concentrarte y mantener esa imagen fija y eso no se logra porque se mueve y fluye. La emoción funciona de esa manera. Entonces, con la tristeza es importante hacer eso. Sin embargo, esos que son estados normales pueden generar condiciones de alerta que son de las que nos vamos a ocupar. Y ahí sí, ya estamos entrando en el plano de lo que no es normal y que implica una intervención para buscar una ayuda, para hacer una evaluación más concienzuda o una intervención si es del caso. Diana, ahí hay, digamos, dos ideas que yo quiero rescatar de lo que estás hablando que me parecen muy importantes. Una es que estos sentimientos, perdónenme, estas emociones son normales dentro del desarrollo, no solamente los adultos las sienten, los niños también, pero que además una herramienta clave para esta época y queremos resaltarle a todos los papás y los profes que nos están viendo hoy, es acompañar a los niños a transitar por estas emociones como la tristeza. Son necesarias, son útiles, los niños aprenden. Eso no quiere decir que los queremos hacer sufrir o que los vayamos a hacer sufrir. Quiere simplemente decir, Diana, que nosotros estamos ahí para enseñarles a tolerar ese malestar, como tú estabas diciendo, pero también para acompañarlos a aprender a resolver ese malestar, que es un poco lo que todos queremos, digamos, tú y yo queremos en este webinar y en este propósito del trabajo que estamos haciendo en salud mental en el contexto escolar, y es saber que esto va a pasar, que lo vamos a resolver y que los niños, la gran mayoría, van a tender hacia la mejoría. Y está este otro grupo de los niños de los que estás hablando, a quienes requieren, perdóname, otro tipo de atención que ya vamos a ver cuál es. Pero nuestra tarea es acompañarlos en ese proceso. Total. Y eso significa que los adultos toleremos también el malestar, no solo el nuestro, sino el de nuestros niños, que podamos tolerar eso y, por ejemplo, reconocerles algo como, lo vamos a ver ahorita, como yo también a veces me siento triste y, ¿sabes? Yo cuando estoy triste hago esto, me sirve hacer esto y le abrimos unas posibilidades para que él también pueda construir sus propias maneras de resolver esa emoción. Ahorita lo vamos a ver también con la rabia, por ejemplo. Muy bien. Bueno, ¿seguimos? Sigamos. Tenemos, no sé si quieres hablar sobre las manifestaciones o... Solo de esto, yo creo que esto lo hemos escuchado mucho, solo quiero señalarles dos cosas que me parecen importantes. Y estábamos hablando hace un momento de la tristeza. La tristeza no es igual a la depresión, son dos cosas distintas. La depresión es un trastorno, la tristeza es una emoción. A veces el mantenimiento prolongado de la emoción de la tristeza puede dar lugar a la aparición de un cuadro clínico que es la depresión. Y en la depresión, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Que esos sentimientos de tristeza son crónicos, es decir, que el niño se pasa así la mayor parte del día, la mayor parte de los días. Pero no solo es que esté triste. Por ejemplo, y en esto quiero hacerles mucho énfasis, una de las cosas que la evidencia nos ha mostrado es que la mayoría de los niños que tienen depresión no muestran tristeza, muestran irritabilidad.
Entonces son niños que más bien los vemos que están enojados, que están inquietos, que todo les incomoda, que todo les molesta. Eso es muy importante porque es un comportamiento típico de los niños. Y otro comportamiento típico es que puede haber cambios en su comportamiento por exceso o por defecto. La gente se imagina que cuando uno está deprimido deja de dormir y deja de comer. No, cuando estamos deprimidos podemos tener el comportamiento contrario, es decir, comer muchísimo o tener mucho sueño o estar muy agitados en lugar de no movernos. Y también pueden ocurrir comportamientos de autolesiones, que son cosas que también nos preocupan mucho, que pueden ocurrir en el marco de una depresión o podrían ser síntomas simplemente aislados. Esas autolesiones tienen que ver con comportamientos que ustedes ya perciben en sus ámbitos escolares, como el cutting, por ejemplo, que sería uno de los más comunes, pero también los intentos de suicidio. Eso era solo, Linita. Entonces, ¿sobre qué vamos a estar alerta o cuáles son las cosas que definitivamente nosotros no podemos dejar pasar? Mire, el mejor termómetro que uno tiene para identificar que algo está pasando con un niño son los cambios abruptos de su estado de ánimo. Pero esos cambios, además, mantenidos en el tiempo. Es decir, teníamos un niño dicharachero, feliz, conversador, y ahora tenemos un niño que está persistentemente triste o enojado. Esos cambios mantenidos del estado de ánimo son una señal de alerta. La dificultad del niño, por ejemplo, para regular la emoción. Normalmente las emociones tienen un inicio, un desarrollo y un cierre, un final, pero es una señal de alerta cuando tenemos niños que, por ejemplo, permanecen en un estado emocional intenso mucho rato. Niños que ustedes los ven y dicen, pero es que la rabia le dura mucho tiempo, este niño no se calma con nada, esta tristeza no se cambia con nada. Esos cambios, esas emociones tan intensas son una señal de alerta. Que ustedes perciban que el niño, por ejemplo, está teniendo síntomas físicos persistentes. Y además demasiadas quejas, por ejemplo, en la concentración, que el niño no logra mantener la atención durante un periodo de tiempo, digamos que habitualmente. Niños de su edad, acuérdense lo que Lina les decía ahora del desarrollo, los hitos del desarrollo son los que nos permiten ver que este niño en comparación con otros niños tiene muchos problemas para concentrarse. Claramente las autolesiones serán una señal de alerta y algo muy importante que puede empezar a aparecer, sobre todo en los más grandecitos, es el abuso de sustancias. Eso no solo pasa con los adolescentes, eso también pasa con los niños. Y el abuso de sustancias inicia a veces por cosas como la necesidad de tomarse siempre un Dolex porque le está doliendo la cabeza, por ejemplo. Correcto. Eso creo que es como de manera gruesa señales a las que tenemos que atender. De alerta. Y sabes, Diana, ahí creo que quiero hacer un pare y recordarles a los papás y a los profes que nos están viendo en este momento que no se les vaya a olvidar este espectro del que estamos hablando. Que un niño, por ejemplo, una semana haya estado muy irritable. No quiere decir necesariamente que ese niño va a desarrollar una depresión. Acuérdense que todo esto lo vemos en el contexto de una situación de crisis. Tenemos que ver quién era ese niño antes, qué es lo que está pasando ahora, conversar con él. Estos son como checkpoints que Diana y yo les estamos dando para que esas señales ustedes estén muy pendientes. Y si lo ven de manera reiterada y si ven que esto pasa, digamos, con mucha, digamos, intensidad en las emociones, pueden abrir las conversaciones, pero la gran mayoría de los niños por esta situación de crisis no es que vayan a desarrollar una depresión. Es muy importante que eso no se nos olvide, pero también es muy importante tener en cuenta que ese grupo que es más vulnerable, de los que, por ejemplo, podríamos mirar todas estas cosas de las que nos está hablando Diana en este momento y las tendrían, esos son los que requieren más cuidado y más atención nuestra para que en momentos como este no se nos vaya a pasar nada y vaya a ocurrir algo. O, por ejemplo, en el momento de reentrada al colegio. ¿Sí? Hay muchas preguntas ahí, Linita, que vamos a responder ahorita, ya las estamos recogiendo aquí. Aquí las muchas preguntas de comunidad. Total.
de comunicación y demás, que les vamos a responder seguro a lo largo de la conversación, pero al final las vamos a retomar. Y los invitamos a que sigan haciendo sus preguntas. Sí, no es que yo esté mirando mi celular, es que las preguntas me llegan al chat por el celular porque yo no lo puedo ver porque tengo la pantalla. Entonces lo tengo ahí y creo que son preguntas, Diana, que están muy relacionadas con las conversaciones. Entonces, si quieres, terminemos un poco este tema de la alerta del riesgo de suicidio, que creo que vale la pena hablar de esto, y conversemos sobre las estrategias que tú y yo hemos encontrado que van a ser muy útiles en esta época, ¿te parece? Perfecto. Entonces, Dale. digamos que este es un tema que está a la orden del día y que evidentemente siempre nos preocupa más con los adolescentes porque suele ser más recurrente, pero también tenemos que saber que a veces tenemos casos de suicidios con niños y que además las cifras son importantes, no son despreciables. Entonces, ¿qué es claramente una primera señal de alerta que tenemos que identificar? Que el niño pierde la ilusión y la esperanza, no tiene ganas de nada, está desconectado, desmotivado, pero además pasan cosas que a los adultos nos tienen que llamar la atención. Por ejemplo, el niño se empieza a despedir y hay maneras de despedirse como, por ejemplo, regalar sus cosas, lo que se llama te doy de herencia, y el niño regala el juguete que más quiere, el libro que más quiere. Eso es una señal de alerta. Son señales de alerta claramente las amenazas, que pueden ser abiertas o pueden ser indirectas. Me quiero morir, yo ya no quiero más. A veces son tan directas y el niño lo expresa abiertamente, me voy a matar, ¿sí? Pero eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que hagan alusiones a la muerte. Obviamente cuando tenemos historial previo, eso es un riesgo mayor. Otra señal de alerta muy importante es el retraimiento social. Los niños por naturaleza, con excepciones muy contadas, son seres sociales. Cuando empezamos a ver ese retraimiento del niño de su mundo social, nos tenemos que poner alertas. Igual en relación con cosas como las comunicaciones que los niños ponen en las redes sociales. Y las redes sociales pareciera como una contradicción, pues, pero ¿cómo que los niños y las redes sociales? Pues es que también hemos visto que esta condición de la pandemia ha abierto otras necesidades. Niños que nunca habían tenido un correo electrónico han tenido que abrir un correo electrónico para poder recibir las tareas o están teniendo un chat para poder intercambiar o hacer trabajos del colegio. Entonces, han empezado a ingresar mucho más rápido de lo que esperábamos en las redes sociales con otros propósitos, claramente, pero detrás de otros propósitos empiezan a aparecer cosas de las que hay que hablar y hay que monitorear. Y esto, en algo que vamos a hablar ahorita de la alianza familia-escuela, que se ha modificado claramente con esta condición, es fundamental. Un aliado fundamental es papá en casa, que ahora además es profesor en casa. Pero digamos que esa alusión que el niño empieza a hacer a la muerte, a la sensación de que ya no quiere nada, que no le gusta la vida que tiene, que no quiere el colegio, esas son señales de alerta que tenemos que atender de manera especial y vamos a hablar de algunas cosas que podemos hacer para resolver estas preocupaciones que nos empiezan a surgir. Y ahí, Diana, te voy a interrumpir un segundo porque creo que algunas de las preguntas que estoy mirando tienen que ver con el tiempo de pantallas de los niños. Creo que tú y yo podríamos hacer toda una conferencia adicional sobre eso. Pero una cosa muy importante sobre el riesgo de suicidio y las pantallas es que si antes era importante que padres, madres y cuidadores estuviéramos monitoreando y acompañando de acuerdo con la edad el uso de los dispositivos móviles y las redes sociales, ahora es mucho más. Acuérdense que hay una edad mínima para el uso de las redes sociales, que es los 13 años, pero que con todo esto los niños más pequeños también están pasando más tiempo en pantallas. Entonces, el conocer los controles parentales, el acompañarlos, no dejarlos solamente que estén ahí usando el celular o usando el chat, sino tomarnos
tomemos ese segundo, es una manera y es otra de las herramientas que les queremos dejar para hacer este tema de prevención, especialmente en el tema del suicidio. Hay unas fuentes muy importantes, por ejemplo, trabajos hechos con Facebook, Red Papás y Facebook hizo un trabajo, ellos dos hicieron un trabajo hace varios años sobre cómo alertar cuando uno nota en un perfil de Facebook de una persona que puede estar en riesgo de suicidio. Consulten esas páginas y los centros de apoyo de padres de, digamos, las grandes redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todas lo tienen, porque es muy importante estar conectados. Para proteger a los niños hay que conectarlos y pues ahí también, como les decía, hay un trabajo muy grande de Red Papás, muy bueno, que se ha hecho a lo largo de todos estos años, que si quieren consultarlo puede ser interesante porque no alcanzamos nosotras dos a hacerlo todo hoy. Sigamos, mi Dianita, tenemos muchas preguntas. Total. Hay unas preguntas que yo quisiera tocar antes de que nos vamos a las herramientas, que me parece importante, y son varias preguntas que ustedes han hecho en relación con cómo manejar la comunicación con los niños sobre el COVID. Y, por ejemplo, hay una pregunta concreta sobre cómo comunicarle al niño que hay una persona positiva en casa, ¿cierto? Entonces, la primera indicación es, hay muchas indicaciones. Hay recursos, se han desarrollado videos, hay algunas guías que también les podemos recomendar donde se han dado algunas indicaciones de cómo hacerlo, pero hay un elemento transversal que todos los expertos señalan y es a los niños hay que decirles la verdad, ¿sí? La verdad. Y la verdad significa usar las palabras correctas, ¿sí? Entonces la palabra correcta se llama COVID. La palabra correcta no es el papá tiene una gripita. No, el papá tiene COVID. ¿Y eso qué significa? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer por eso? Entonces, mientras esto pasa, el papá se va a quedar en el otro cuarto. No vamos a poder meternos a jugar con el papá no te va a poder dar un abrazo. Y el papá va a estar así unos días mientras se mejora. Cuando el papá no se mejora y al papá lo tenemos que llevar al hospital, también hay que decirle, a veces los síntomas no se pueden tratar en la casita y tenemos que llevarlo al hospital. Y lo van a llevar al hospital y allí lo van a atender. ¿Qué puede ser muy útil, papás, para atravesar este tema? Usen un ejemplo de una experiencia pasada. ¿Te acuerdas cuando me operaron del apéndice que yo no te podía cargar? No te podía cargar porque me dolía y porque no podía hacer fuerza. Entonces, en esa ocasión yo no te podía cargar, no te podía abrazar. ¿Te acuerdas la otra vez que al abuelito le dio una neumonía? No nos podíamos acercar al abuelito porque estaba enfermo y lo teníamos que cuidar. Pues esto que pasa ahora es una enfermedad parecida. Y por esa razón, pues no nos podemos dar besos, por esa razón no nos podemos abrazar. Siempre si tenemos un referente cercano, va a ser mucho más útil que el niño lo comprenda. Además, porque va a ayudarnos a normalizar esto. Yo también creo que hay una cosa que es muy importante y ahora y lo uno con el tema de tiempo de pantallas. Los niños no deben ver las noticias solos. Por ejemplo, las noticias, si van a ver noticias en casa, debería ser un tiempo acompañado. También, ¿por qué razón? Porque es que las noticias que vemos dicen cuántos muertos hubo hoy y dicen marginalmente cuántos se recuperaron. Pero las noticias llamativas casi siempre son las noticias de cuántos se murieron. Entonces, poder mostrar que muchas personas han tenido COVID y no han tenido que ir al hospital, que muchas personas han tenido COVID y se han recuperado en casita. Si nosotros podemos dar esa información que es real, seguramente vamos a normalizar este tema, porque además la mala noticia es que vamos a tenerla que normalizar porque vamos a tener que vivir con este fenómeno durante mucho tiempo. Entonces no podemos vivir con este fenómeno como si fuera una amenaza tan peligrosa. Exacto. Tenemos que normalizarla. Y yo quería agregar algo en lo que estabas diciendo y utilizaste una palabra que me parece maravillosa y es cuidar. Esto no se trata de ponerle un rótulo a las personas que diga acá COVID-16 y hacer quítate, sino es el trabajo de cuidar a los otros, las personas que se han contagiado, tenemos que cuidarlas más y nosotros también tenemos que cuidarnos. Cuando nosotros empezamos esas conversaciones desde un lado positivo como el cuidado, bajamos automáticamente la ansiedad en los niños. No se trata de estar corriendo para evitar que un monstruo malo nos coja, y eso es uno de los mensajes además que tenemos para nosotros, sino que hay una realidad que es una enfermedad y entre todos vamos a cuidarnos para estar bien.
Eso hace que sobre todo los niños más chiquitos, digamos que tienen en la imaginación, que hay algunas historias que me han contado de los niños que se imaginan que hay una cosa verde que corre en la calle pues detrás de ellos y es el COVID. Podemos bajar ese imaginario, normalizarlo y entender, digamos que lo que estamos tratando de hacer es entre todos cuidarnos y no huir de un monstruo, que es algo que está pasando un montón. De acuerdo. Listo. Bueno, muy bien. ¿Quieres que sigamos a las herramientas? Aquí nos están llegando más preguntas, pero creo que las podemos ir manejando a medida que vamos hablando de las herramientas. Muy bien. Entonces, el punto fundamental al que Diana y yo queríamos llegar explicándoles todo esto, creo que ya hemos dado algunas herramientas, pero estas nos interesan más. Y nos interesa empezar a dejarles a ustedes ideas concretas sobre qué pueden hacer cuando salgan de esta conferencia. Y a propósito, acuérdense que esta conferencia queda grabada, la pueden ver, la pueden reproducir, se la pueden mandar a sus amigos, pueden utilizarla como recurso también para iniciar conversaciones sobre este tema de la salud mental en el contexto escolar. Pero tenemos como 7 cosas que queremos contarles las dos, que creemos que pueden ser 7 herramientas importantes, 7 o más, ya no me acuerdo, ahorita miramos, que pueden ser herramientas importantes para navegar esta época. La primera ya la hemos nombrado, creo que las dos la hemos dicho, Dianita, varias veces, y es, primero lo primero, y es la mayoría de los niños y la mayoría de los adultos, los profes y papás, ustedes que están viendo este webinar, vamos a estar bien, vamos a tender a pasar por esta experiencia y a recuperarnos en términos físicos si tuvimos algún tipo de problemas o en términos psicológicos si esto nos causó algún síntoma o tuvimos alguna reacción como nos estaba explicando Diana hace un momento. En general lo que nos muestran los estudios es que vamos a salir de esto y solo lo que tenemos que asegurarnos es que estamos acompañándonos, no solo acompañando a los niños, oigan lo que estamos diciendo, acompañándonos y cuidándonos entre todos nosotros. Esa es como la primera idea fundamental. Y una cosa que conversábamos con Diana cuando estábamos montando el webinar era que les queríamos mostrar que esto no es una cosa que se haya desarrollado solamente por lo que está pasando en la pandemia. Este es un cuadro que nosotras utilizamos en una clase que estamos dando en este momento en la Universidad de los Andes sobre salud mental, en donde les mostramos a los profesionales de la salud que desde hace mucho tiempo se sabe desde modelos de salud pública que cuando uno interviene en un colegio, en cualquier cosa, piénsenlo en manejo de emociones, en manejo de la rabia, cuando ustedes están enseñándole a los niños a mediar conflictos, cualquier cosa que tenga que ver con competencias socioemocionales, ustedes van a hacer algo, van a darle, por ejemplo, una clase a unos niños, al 100% de sus niños, de esos el 80% va a tomar toda la información y la va a manejar bien, y va a haber un 20% que va a requerir atención especializada y solo un 5% es atención clínica de la que Diana nos estaba hablando. Entonces, esto simplemente es para contarles aquí que hay mucha evidencia de que de esto vamos a salir bien, siempre y cuando utilicemos todos estos protocolos de los que hayamos hablado. Segundo, lo hagamos de manera juiciosa y contando un poco la verdad y hablando, digamos, con los niños desde lo que pasa, pero también cuidándonos a nosotros mismos. Entonces, fíjense que es como empezamos a armar un rompecabezas que desde la evidencia nos muestra una visión pues muy esperanzadora de lo que va a pasar. La segunda herramienta, como les estaba diciendo Diana hace un momento, perdónenme, es hacerse conscientes del cambio que hay en la relación de Alianza Familia-Escuela. Yo llevo muchos años trabajando en esta relación entre padres y colegio y resulta que ahora nosotros ya no podemos decir lo que decíamos hace unos meses, ni siquiera años, sino hace unos meses, sobre cómo era la relación, que los papás acompañaban el proceso educativo. No, ahora todos tenemos roles distintos. Los docentes están en un nivel de exigencia bárbaro porque están enseñando a través de todos estos dispositivos digitales y todas estas nuevas plataformas en las que no están acostumbrados a conectarse con los niños. Pero además los papás tienen este trabajo ahora adicional de criar, pero acompañar el proceso educativo. Entonces, ese reto de la
pandemia cambió la relación. Y tenemos que pensar, y esto es una idea muy importante para los colegios, ¿qué vamos a priorizar? Vamos a priorizar que se aprendan todas las tablas de multiplicar o que, por ejemplo, dentro de la clase de matemáticas podamos aprender a compartir o podamos aprender a regular las emociones aprendiendo matemáticas. Eso ha hecho nos ha puesto un interrogante a los papás, a las instituciones educativas de qué vamos a priorizar en esas relaciones. Probablemente las respuestas para cada institución educativa sean distintas, pero el mensaje que Diana y yo les queremos dejar es, hay que hacerse esa pregunta. ¿Cómo va a constituirse ahora nuestra relación de alianza familia-escuela? ¿Cuál es, digamos, la comunicación que vamos a tener los papás con los profesores? ¿Cómo vamos a comunicarle a los niños? ¿Cómo vamos a entrenar a los papás en el trabajo? ¿Qué queremos que los profes puedan hacer? Y una cosa en la que queremos ser muy puntuales, Diana y yo, es, por ejemplo, cómo se van a cuidar los profes en este contexto, porque sabemos que ha sido un reto muy grande y que ha sido, digamos, un estresor particularmente importante para ellos, porque por un lado tienen su familia o su rol de papás viviendo la pandemia, pero también el tener que educar a los otros, digamos, a los niños a través de medios virtuales. La tercera herramienta, y estamos a punto de terminar, Dianita, voy a tratar de terminarlas para que no nos pasemos mucho, tiene que ver con la promoción de habilidades socioemocionales, que es lo que estábamos hablando, por ejemplo, el manejo de las emociones. Y yo creo que esto ya lo hablamos a lo largo de la conferencia, pero quiero como nombrarlo simplemente para que estemos de acuerdo o para que todos estemos en la misma página. Una manera de prevenir temas como ansiedad, como depresión, es enseñarle a los niños qué son las emociones, cómo identificarlas y describirlas, ponerles nombres, determinar su intensidad y que los adultos empecemos a conversar con ellos de cosas como, uno, su parte de la vida, lo que estábamos diciendo con Diana, validarlas, darles estrategias para manejarlos y dejarles practicar esas estrategias. Esto no lo voy a explicar muy largo, pero es una de las estrategias, por ejemplo, que tenemos nosotros en Aulas en Paz para los niños más chiquitos, los de segundo, que se llama Tuga la Tortuga, que es, yo creo, tal vez el personaje más famoso de Aulas en Paz. Y este es un ejemplo de cómo se le enseña a los niños más pequeños a regular las emociones. Entonces, Tuga es una tortuga que siente rabia y entonces ella pone su cabeza dentro de su caparazón e intenta ahí calmarse y contar hasta 10. Esto, si quieren, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Esto está para que lo bajen o lo impriman o lo manden por WhatsApp o se lo muestren a los niños. Pero la idea de herramientas como esta es que ustedes le puedan enseñar a los niños que hay formas de manejar las emociones, que las emociones no nos atropellan ni nos abruman, sino que yo, por ejemplo, subiendo los brazos, haciendo mi caparazón como el de Tuga la Tortuga, puedo hacer ese tipo de cosas. Entonces, Dianita, ¿quieres seguir? Sí, yo creo que esta otra herramienta es muy importante y empezamos por ahí. Y es, no hay que tener miedo a que las cosas a veces no vayan bien. Tenemos que reconocer que está bien no estar bien. Y por eso en el modelamiento de las emociones es tan útil que también, en lugar de mentirles a los niños y secarnos las lágrimas y hacer como si no pasara nada, es importante poderle decir, yo también estoy triste, a veces yo también tengo miedo, a veces yo tampoco sé qué hacer, ¿sí? Porque ese reconocimiento de que está bien que las cosas no estén bien nos hace saber que somos humanos y vulnerables. Y también nos ayuda a saber que hay un carácter temporal en ese malestar, así como hay un carácter temporal en la pandemia y un carácter temporal en la cuarentena, aunque este tiempo se esté haciendo tan largo, ¿no es cierto? Pero sigue siendo temporal, sigue siendo un marco temporal. Entonces, reconocer que está bien, que las cosas no estén bien, es fundamental y alivia mucho una pregunta que hay en el chat sobre la culpa. No, yo creo que una de las maneras es reconozca que a veces a usted también las cosas se le salen de las manos, que usted a veces también está irritable y que no pasa nada y que eso nos va a pasar, que va a ser un momento, que yo me voy a recuperar, que voy a hacer esta estrategia de Tuga la Tortuga, que me voy a meter al baño un ratito mientras me calmo, pero que eso es parte de lo que esta situación nos está proponiendo, pero no es esta situación, es la vida misma, así funciona la vida. Entonces, esa herramienta es muy importante.
Qué importante eso que estás diciendo, porque fíjate que muchas veces los adultos no hacemos eso. Nosotros decimos, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo puedo manejar todo el estrés. Y creo que esta época de pandemia nos ha traído a nosotros esa necesidad de parar un segundo y aprender a reconocer frente a nuestros niños y nuestras niñas que somos vulnerables y que nos pueden doler las cosas y que a veces no somos capaces y está bien no ser capaces. Eso no quiere Ujú. decir no hacer las cosas, quiere decir reconocer que a veces no somos capaces. Muy bien, Total. Diana. Esta a mí me parece muy interesante porque significa que nos toca mirarnos a nosotros mismos los adultos. La cuarta herramienta es determinar cuáles son los detonantes. Hay cosas que nos sacan la piedra o como digo yo, que nos espichan los botones que son. Y cuando nosotros logramos identificar qué nos pone felices o qué nos pone bravos, logramos encontrar herramientas para afrontar. Si yo sé que el desorden me pone brava o que no hagan o que griten o que son cosas que realmente a mí me enervan, entonces yo puedo saber que, por ejemplo, si eso está pasando, puedo irme al baño, hacer tuga la tortuga. No hay que tener 8 años para hacer tuga la tortuga, los adultos también lo podemos hacer. Puedo tomar una ducha, puedo recostarme unos minutos o incluso si las cosas, si yo sé que hay cosas que, por ejemplo, tomarme un tecito, un café y respirar profundo me ayuda a calmarme, ese tipo de cosas son buenas para atravesar esta época de crisis. Total. El autocuidado, mi Dianita. Bueno, yo soy una convencida de que uno no puede cuidar si uno no se cuida. Entonces, a mí me encanta algo que Lina, le escuché a Lina en un webinar antes y te lo voy a robar hoy, Lina. No, no te lo voy a robar, te estoy dando el crédito. De lo que nos dicen en los aviones siempre de antes de ponerle la máscara de oxígeno a una persona que va con usted o que necesita ayuda, usted sí tiene que poner la suya. Eso es el autocuidado. Claramente eso es el autocuidado. Entonces, evidentemente yo seguramente necesito momentos en donde me tengo que retirar, en donde yo necesito hacer un pare, en donde yo necesito hacer algo por mí. Descansar, hacer ejercicio, no hacer nada, no hablar, las estrategias que cada uno pueda tener y hay múltiples estrategias de autocuidado. Obviamente hay unas como comunes que siempre oímos de el ejercicio, la dieta sana, los hábitos de sueño. Algunos están preguntando por cómo manejar los problemas de sueño. Pues eso es para los adultos y los niños. Y la primera cosa es hábitos. Tenemos que volver a construir los hábitos que se han modificado con la pandemia. Horario, lugar para dormir, número de horas para dormir, eso también es autocuidado. Gestionar nuestras propias emociones y yo siempre le recomiendo muchas, pero una de las que a mí más me gusta es hable de sus emociones, cuente de sus emociones. Es que a mí no me gusta hablar de eso, entonces yo le voy a decir, hable con usted mismo y una manera de hablar con usted mismo de sus emociones es escriba cómo se siente. Eso le va a ayudar a identificar cuáles son sus detonantes, porque hoy se puso bravo. ¿Qué es lo que lo hizo hoy estar tan irritable? Y dése cuenta que cuando usted está irritable, esto es como una cadena de contagio. Entonces usted está irritable, el niño grita, entonces usted grita más y todos nos gritamos y la cosa no funciona. Entonces es como, ven, paremos, estamos cansados, yo sé que llevamos muchos días así, vamos a parar un ratico, vamos a hacer algo divertido o tú vas a irte a tu cuarto y yo al mío y nos vamos a ver en un ratito otra vez. Dianita, Cuidar de nosotros nos va a ayudar a estar mejor. exacto. Y yo quiero aquí hacer un énfasis súper importante para los profes. Los profes han tenido una época muy difícil ahora en la pandemia porque ha sido una exigencia alta en todos los sentidos. Y yo creo que esto es muy importante para los profes, parar un segundo y darse también el tiempo de entender que ellos requieren ponerse primero la máscara de oxígeno. La mejor manera de enseñarle a los chicos ahora y de trabajar con los chicos es darse un tiempo a ustedes, darse ese lugar para poder respirar profundo y estar tranquilos y así sí atender a los chicos, porque de otra manera no funciona. No aprenden ellos, ustedes también están muy estresados y probablemente eso no va a funcionar. Quiero contarles una cosa, y es, Dianita, son las 7, nos vamos a pasar 5 minutos para poder terminar,
pero tenemos un montón de preguntas que yo aquí me voy a comprometer a hacer una cosa. Nosotros tenemos ahora una nueva herramienta de Aulas en Paz, que es un newsletter. En nuestra página de Facebook encuentran una cosa que dice, si les gusta nuestro contenido, suscríbanse. Vamos a tratar con Diana de contestar estas preguntas y mandarles las respuestas y irlas poniendo en nuestras redes sociales para que si algo se nos queda en este chat, en donde nos enviaron tantas preguntas tan interesantes, no se queden ustedes sin una respuesta nuestra. Entonces, tú y yo vamos a contestar eso después, mi Dianita, ahí te comprometí, para que la gente esté contenta y podamos terminar, porque ya nos estamos pasando del tiempo. Entonces, si quieres, terminemos, ¿te parece? Me parece. Muy Perfecto. bien. Hablemos de la incertidumbre. Yo creo que esta es la que a las dos más nos toca de lo que estamos hablando en salud mental. Sí, yo creo que nosotros hemos construido nuestra vida sobre una gran ilusión de control, no realmente sobre posibilidades de control. Pero la pandemia sí ha llegado para decirnos que la incertidumbre es la palabra que nos acompaña todos los días. ¿Cuándo vamos a volver? ¿Cuándo cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a haber vacunas? ¿Me va a dar? ¿Me va a contagiar? ¿Voy a estar sano? ¿Voy a desarrollar inmunidad? Entonces la invitación es, uno, abrazar la incertidumbre y dos, no tenemos que tener todas las respuestas. Además, no tenemos las respuestas y está bien no tener las respuestas. Lo que tenemos que enseñarles a nuestros niños es que la incertidumbre es como un amigo incómodo, ¿sí? Pero es un amigo y uno lo quiere mucho y uno no va a dejar de ser amigo de él porque sea incómodo. Pues la incertidumbre yo creo que la tenemos que volver nuestra amiga también. Y yo lo digo en todos los webinars, no pierdo ocasión para decirlo. Hay que abrazar la incertidumbre, porque cuando uno abraza la incertidumbre, la vuelve una aliada, no una enemiga. Y creo que a los niños les tenemos que enseñar que una respuesta posible es no lo sé, no lo sé. Y eso es muy poderoso, Dianita, la incertidumbre, cuando uno dice no sé y le muestra a los niños que no sé, pero está bien no saber, los está preparando y les está ayudando a tolerar esos sentimientos o esas emociones incómodas por las cuales pueden estar atravesando en este momento. Total. Y eso nos lleva a la última idea que tenemos y con eso yo creo que podemos ir recogiendo. Y entonces yo siempre planteo que esto es como un viaje y hemos aprendido y vamos a tener que aprender otras formas de relación. Y eso nos implica acercarnos con la actitud de un aprendiz. Y un aprendiz, ¿qué es lo que hace? Se acerca con cautela y con curiosidad, como lo que hacen los gatos, por ejemplo. Y eso supone que no hay nada escrito sobre cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Estamos aprendiendo y por eso nos vamos a tener que disponer a equivocarnos. Pero tenemos que ser curiosos en esta manera de cómo vamos a aprender a reconocer en un gesto de los ojos un saludo o una sonrisa, porque tenemos el tapabocas y ya no sabemos si la persona está sonriendo o está enojada, ¿cierto? Pero sí, vamos a aprender a reconocer en la mirada otro tipo de formas de vinculación. Vamos a mantenernos conectados a través de otras maneras. Así como el otro día yo en otro espacio decía que es como cuando vamos en el curso, fue donde hablamos de eso. En nuestro curso hablamos de eso, como cuando uno va a un viaje a un país, yo no sé, si nos vamos a un país árabe, tenemos que aprender de los usos y de las costumbres que hay allí. Y aunque yo nunca me ponga nada en la cabeza, pues si es un lugar donde debo usar un velo para mostrar respeto ante ciertas instituciones o hacia ciertas personas, pues yo aprendo a usar el velo. Pues yo creo que hemos aprendido a usar el tapabocas y el tapabocas se ha vuelto un objeto que además los niños aprenden a reconocer y a saber que lo tienen que llevar en su bolso, que no se lo pueden quitar y soltarlo por el suelo. Hemos aprendido muchas cosas. Yo les cuento una rapidísima. Yo he descubierto una cosa maravillosa en dejar los zapatos afuera de mi casa, porque a mí me encanta estar descalza en mi casa. Entonces ahora estoy muy tranquila porque sé que mi casa está limpísima. Antes yo entraba con los zapatos, tin, 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 me los quitaba y ya luego caminaba, pero los zapatos ya venían sucios. No habría coronavirus, pero había mucho mugre en la calle. Ahora por lo menos he aprendido que caminar descalza por la casa es una maravilla porque la casa está limpia. Entonces, esos nuevos hábitos y esas nuevas costumbres
no tienen que ser adversas, así como tampoco tienen que ser más tan amenazantes. Un ejemplo, estamos muy preocupados porque salimos a la calle y si nos vamos a contagiar. ¿Cuántos de nosotros salimos a la calle o salíamos antes a la calle preocupados de que fuéramos a tener un accidente de tránsito? Yo creo que muy poquitos, muy poquitos. Todos salíamos y si sabemos manejar, pues nos sentimos confiados. Pero teníamos probabilidad de sufrir un accidente de tránsito, un choque, teníamos esa probabilidad y sin embargo no salíamos por la mañana como, ay Dios mío, que no me vaya a chocar hoy. Yo creo que eso lo piensa uno al principio cuando está aprendiendo a manejar, pero en la vida cotidiana uno no sale de su casa pensando que no sea hoy el día que yo me mate en el carro por la circunvalar. No, habitualmente no pensamos eso. Entonces, ¿por qué pensamos todo el tiempo que nos vamos a contagiar si salimos? Si observamos las medidas de precaución, así como si yo conduzco con prudencia, observo las normas de tránsito, entonces si yo salgo con precaución, me lavo las manos, uso mi tapabocas, reduzco el riesgo. Manejando bien, no elimino el riesgo del accidente, lo reduzco. Entonces, de la misma manera, lavando mis manos, usando el tapabocas, reduzco el riesgo del contagio. Creo que si podemos empezar a hacer esos símiles, vamos a ir normalizando esta vida con la que vamos a tener que convivir los próximos tiempos. No vamos a decir cuánto, porque es importante la incertidumbre. Dianita, quiero cerrar con dos ideas que tú acabas de señalar que me parecen muy importantes. La primera es la mente curiosa. La mente curiosa en todo sentido. La mente curiosa en aprender de todas esas cosas que son las nuevas rutinas y que pueden traer cosas muy interesantes. Tú decías, por ejemplo, la de los zapatos. Yo tengo un bebé muy chiquito y una de las cosas que más observo, por ejemplo, cuando tengo que salir al médico o alguna cosa, es cómo los parques y las personas han empezado a tener interacciones en los parques, los papás con los niños, mucho más cercanas, cosas que uno no veía antes. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son muy positivas. Entonces, la mente curiosa significa ver una situación como esta de una manera diferente y que la pandemia, si bien ha traído una situación muy complicada que nos ha llevado a pasar por situaciones difíciles, han fallecido personas para yo creo que casi todo el mundo que eran importantes y eso es muy doloroso y es un dolor que hay que validar y entender. También ha traído oportunidades de aprendizaje que son valiosas y que son importantes para apreciar no solo la relación con los maestros, con los papás, sino con los niños. Y creo que ese es el mensaje que tanto tú como yo queremos transmitir frente a esto y es hay que mirarlo con mucho cuidado, hay que abordarlo desde la ciencia. Hay un gran número de niños, de papás y de profes que van a estar bien, probablemente otros necesiten ayuda, es el porcentaje más pequeño y hay que conocer cuáles son esas señales de alerta. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para poderte ver porque no te vi en todo el webinar, Dianita. Claro. Mientras dejas de compartir, quiero también contarles, les vamos a poner ahorita la información, pero decirles que este conversatorio que hemos tenido con Lina es el eje transversal de un curso muy bonito que estamos dictando en este momento a través de Educación Continua en la Universidad de los Andes, que se llenó muy rápidamente, llenó su cupo, tuvimos que ampliar el cupo y pues tenemos abierta una segunda cohorte sobre salud mental en la escuela, en donde lo que hacemos es abordar todos estos temas, seguramente iremos incluyendo unos más, como con mucho más detalle y entregamos un montón de herramientas que pueden ser útiles y que nos van a ayudar a todos a construir este nuevo escenario de la llamada normalidad que todos sabemos que es novedosa y que vamos a tratar de aprender de ella de la mejor manera. Aquí tenemos el banner. Sí, ahí está el link también, Dianita, para que los que quieran puedan entrar en Educación Continua de la Universidad de los Andes o ellos también tienen página de Facebook. Tenemos como muchas alternativas para que lo conozcan y creo que ha sido muy interesante, ¿no, Dianita? Ya tenemos una corte que está haciendo el curso y hemos tenido aprendizajes nosotras también muy valiosos con ellos. Total. Hay varias preguntas que quiero responder con una cosa. Hay muchas personas que están haciendo preguntas sobre cuándo saber que un comportamiento es normal o ya no es normal y qué hacer frente a, por ejemplo, opiniones distintas que tienen de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras. ¿Qué es lo correcto? Entonces, lo correcto es que zapatero a tus zapatos. Entonces,
Nuestra labor de maestros y nuestra labor de papás es detectar esas señales de alerta. Detectadas esas señales de alerta, es muy importante buscar un apoyo y un apoyo confiable. ¿Dónde están los apoyos confiables? Pues siempre está la recomendación de alguien. Eso es súper importante, porque alguien que me recomienda es porque, si me recomiendan a alguien, es porque ese alguien le sirvió a esa persona que la recomienda. Hay claramente nuestro servicio de salud, por supuesto. Hay una línea gratuita desde el Ministerio de Salud, la línea 192, donde hay una gran cantidad de psicólogos voluntarios que están haciendo un trabajo intensivo muy bonito. Apóyense en los colegios. Una de las cosas que estamos diciendo es tenemos que construir directorios de personas, porque cada uno tiene especialidades distintas. No todo el mundo atiende niños, no todo el mundo atiende temas de suicidio. Entonces, si logramos dar con un profesional idóneo, nos vamos a sentir muy tranquilos de saber que nuestro niño o que yo misma estoy en manos de un profesional adecuado. Una cosa que marca la diferencia de lo normal a lo anormal para esta mamá o este papá que hizo la pregunta: frecuencia, intensidad y duración e interferencia. Entonces, esto se está volviendo frecuente, dura mucho tiempo, es muy intenso y le genera disfuncionalidad a mi niño o me genera disfuncionalidad a mí. No me deja hacer las cosas que yo habitualmente hacía. Duración, frecuencia, intensidad e interferencia. Esas 4 cosas son características que a usted le hacen saber que ese comportamiento ya está pasando de lo normal del ajuste a algo que puede ameritar una evaluación. Eso no significa que sea un trastorno. El profesional le dirá a usted si eso es un trastorno. Y si así lo es, le dará las indicaciones de qué es lo mejor que puede hacer para tratar. Y es muy importante, Dianita, enfatizar en eso. Quienes en este momento podemos ayudar digamos, hacer esa evaluación sobre todas estas personas de la comunidad educativa somos los profesionales de la salud mental. Y es importante siempre apoyarse. Hay otras personas, las personas, digamos, de consejería, los sacerdotes, etcétera, etcétera. Son muy importantes y redes de apoyo maravillosos, pero para digamos, una pregunta tan específica como la que nos hicieron entre la diferencia de un psicólogo y un psiquiatra, es muy importante apoyarse en los profesionales de la salud. Pero entonces tú y yo quedamos comprometidas a que vamos a revisar, porque ya nos pasamos 15 minutos, quedamos comprometidas a que vamos a revisar nuevamente las preguntas y a tratar de responderlas. No se les olvide suscribirse, darle like a nuestra página de Facebook si quieren seguir acompañándonos en los webinars. Dentro de 2 semanas tenemos un maravilloso webinar que va a hacer nuestro director ejecutivo José Fernando Mejía con Paula Ramírez, la directora de una organización que se llama Respira Colombia, que trabaja mindfulness, y ellos van a hacer un trabajo muy bonito también de conversación, un poco como la que tú y yo hicimos en estos temas. Entonces creo que eso va a ser una oportunidad muy chévere, y de una vez los invito a que nos sigan para que vean la propaganda, cuándo va a salir, la fecha, la hora, etcétera, etcétera. Y bueno, mi Dianita, creo que aquí nos podemos despedir porque podríamos seguir hablando, pero hay que darle fin al webinar. Muchas, muchas, muchas gracias a ti, a la Universidad de los Andes que nos apoyó en este webinar. También es muy importante para nosotros. Si ustedes están interesados en el curso, ahí está la información. Igual la vamos a dejar en la página de Aulas en Paz. Si alguna persona de un colegio quiere tomar el curso, es virtual, entonces lo pueden tomar desde cualquier parte del país. Y bueno, nada, sigamos conversando un poco de este tema, y la idea que yo quiero que nos llevemos es, aquí hay muchas posibilidades maravillosas y aquí vamos a lograr salir de esto fortalecidos si le trabajamos duro todos los miembros de la comunidad educativa cuidándonos, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas. Si nuestra especie no tuviera una gran capacidad para adaptarse, no habríamos sobrevivido tantos miles de millones de años. Entonces, correcto, claramente, esta es otra de las pruebas que se pone a nuestra especie, pero con unos recursos y unas posibilidades que antes no teníamos. Así que vamos a rentabilizar esos recursos para salir de esta condición y enseñar a nuestros niños a ser más felices y más capaces también de resolver las situaciones críticas que se les van a presentar a lo largo de la vida. A lo mejor a ellos les toque otra pandemia, a nosotros yo espero que no. Y a nosotros mismos aprender, ¿no? También. Dianita, mil gracias.
Buenas noches a todos. Suscríbanse a nuestros canales de YouTube, a nuestra página web. Ahí Paula, nuestra community manager, nos pone toda la información. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, todos, denle like. Y a todos descansen, que tengan una muy linda noche y gracias por acompañarnos nuevamente en los encuentros de Aulas en Paz. Gracias. Un abrazo, buenas noches para Chao. todos. Gracias, chao.